libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. We're going to the book of Revelations, chapter 14, verse 6. Aleluya, aleluya. Vamos a amarrarnos nuestro cinturón en el día de hoy, amén. We're going to buckle up our belts. Dios tiene algo para nosotros. God has something great for us. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. And I saw another angel flying through the sky, carrying the eternal good news to proclaim to the people who belong to this world, to every nation, tribe, language, and people. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Fear God, he shouted. Give glory to him, for the time has come when he will sit and judge. Worship him who has made the heavens, the earth, the sea, and all the springs of water. Amén. En ese versículo dice que ha llegado el tiempo en que ahora Él ocupa un oficio de juez. That verse says, for the time has come when he will sit and judge. ¿Están conmigo? Are you with me, church? Versículo 8. Verse 8. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Then another angel followed him through the sky, shouting, Babylon is fallen, the great city is fallen, because she made all the nations of the world drink the wine of her passionate immorality. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano. Then a third angel followed them, shouting, anyone who worships the beast and his statue, or who accepts his mark on the forehead or on the hand, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. must drink of the wine of God's anger. It has been poured full strength into God's cup of wrath, and they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb. Eso se escucha triste. That sounds sad. Versículo 11, Verse 11, más triste. even sadder. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. The smoke of their torment will rise forever and ever. They will have no relief day or night, for they have worshipped the beast and his statue, and have accepted the mark of his name. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. This means that God's holy people must endure persecution patiently, obeying his commands and maintaining their faith in Jesus. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice, si ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. And I heard a voice from heaven saying, write this down. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit. They are blessed indeed, for they will rest from their hard work, for their good deeds follow them. Padre, oramos por esta palabra. Father, we pray for this word. La palabra está bendita.
Your word is La blessed. palabra es poderosa, Your word is powerful. pero oro que nuestros corazones estén listos para recibirla. But I pray that our hearts be ready to receive it, Que esta palabra pueda entrar en nuestro ser that this word can get into our souls, y que pueda hacer un gran impacto, and that it could be of a great que impact. pueda cambiar nuestras mentes, It can change our minds que pueda causar un cambio en nuestras acciones, and cause us to change our actions. que podamos levantarnos hoy, mirarte That we can get up today and look up to you y declarar, heme aquí, Señor. and declare, here I am, Lord. Que se haga tu voluntad en mi vida. Let your will be done in my En el life. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Se pueden sentar. You may have a seat. Aleluya. Wow, en esos versículos se menciona algunas cosas que no sé, que hoy en día es incómodo de hablar. In those verses, we read some things that today's day and age is uncomfortable to speak of. Hay muchos pastores y muchos predicadores Many pastors and preachers que no le dan mucha atención al tema del infierno y o el lago de fuego. that they don't give much attention to hell and the lake of fire. Es como que ellos están preparando a la gente para vivir aquí toda la vida. They're preparing people to live here for all of their life. Que se puede hacer lo mínimo That you can do the minimal y puede llegar al cielo. and you can still get to heaven. No hay una voz de convicción There's no voice of conviction o no hay voces de alerta. or voice of alert. Esto no va a terminar bien. This will not finish La well. palabra nos da la revelación. The word of God gives us the revelation. Esto no termina bien para un lado de la moneda. On one side of the coin, this does not finish well. Hablamos de Babilonia. We speak of Babylon. Ahí podemos hacer un estudio entero de qué está hablando aquí el Señor en cuanto a Babilonia. We can do a whole study just on what Babylon means. Babilonia existe ya en este mundo. Babylon exists already today in age. Comenzó en el tiempo donde la Biblia vemos lo que se considera el imperio babilónico. In the Bible, it talks about the the Babylonic Imperium. Que lo espiritual y lo simbólico todavía continuó vivo. That the symbolic and the spiritual continue to live. No se ha eliminado. It has not been eliminated. Lo vemos en el último libro de la Biblia. And we see it here in the last book of the Bible. Babilonia. Babylon. ¿Qué representa? What does it represent? Es un sistema global opuesto a Dios. It's a global system who opposes God. Es una cultura de idolatría, It's a idolatry culture, inmoralidad immorality, y de poder. and power. Muchos que quieren el poder. Many want power. Una civilización construida sobre lo material. It's a civilization built on the material La things, explotación exploitation, y el engaño espiritual. and spiritual deception. Hermanos, después del juicio de Dios After God's judgment vendrá el veredicto y la penalidad. will come the verdict and the penalty. Dice la palabra en los versículos que leímos The word says in the verses that we just read que el Jesucristo que nosotros vemos en la Biblia, en los evangelios, that the Jesus that we see in the Gospels of the Bible, el Jesucristo del amor, amén, que buscaba a la gente en necesidad, the Jesus of love that would go after those in need, el que no le importaba tocar cierta gente, that didn't care to touch certain people, que procuraba sanar a los enfermos, that sought to heal the sick, y que lo vimos que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. and that we saw him die on the cross at Calvary because of our sins. Una manifestación, él fue una manifestación del amor de Dios. He was a manifestation of God's love. Pero la palabra dice But the word says que un día ya no va a ser el Salvador, that one day he's not going to be our Savior que él va a ser anymore. un juez. He's going to now be a judge. Y él va a juzgar no solamente a lo físico, And pero he's- también a lo espiritual. And he's not now going to judge the physical, but also the spiritual. Hoy él es tu Salvador. Today he's your Savior. Hoy él puede ser tu Señor. Today he could be your Lord. Vamos a mantenerlo entonces en eso, Let's maintain ourselves there, pero no lo frente como juez.
But don't confront him as a judge. Lo interesante es que nosotros no vamos a pasar por juicio, The interesting thing is that we're not going to go through porque la judgment. palabra nos enseña que ya hemos sido justificados. Because the Bible shows that we're already justified. Esas son palabrerías legales. Those are legal words. Si usted tiene la cobertura de la sangre inocente de Jesús If you have the covering of the innocent blood of Jesus, y usted ha pasado por la gracia y la obra del Espíritu Santo, and if you've gone through the grace and works of the Holy si Spirit, ha nacido de nuevo, and you've been born again, usted ha sido justificado por su fe, you've been justified by your faith, declarado justificado por la sangre de Jesucristo. declared just by the blood of Jesus Christ. Y desde el momento que usted recibe a Jesús, And the moment that you receive Jesus, esa penalidad se desaparece. that penalty disappears. Ese veredicto que dice que la paga del pecado es The muerte, verdict that says the wages of sin is death, ya ha sido desarmado. it's been disarmed. Su nombre ahora está escrito en un lugar, en un libro legal. And your name is now written in a legal book, El libro de la vida, the book of life, que te garantiza que si tu nombre está escrito allí, that guarantees if your name is written there, usted es inocente. you're innocent. Usted no va a pasar por todo lo que muchos van a pasar. You don't have to go through what many go through. Hasta hay una declaración There's a que declaration usted es inocente. that you are innocent. Pero ¿cómo podemos ser nosotros inocentes? But how can we be innocent? Que muchas reglas, que muchos mandamientos hemos quebrados. We've broken so many laws and Que muchos commandments. pecados nosotros hemos cometido. We've committed so much sin. En verdad nadie aquí merece salvación. In reality, no one here deserves salvation. Pero cuando usted por fe acepta el mensaje de Jesucristo, But by faith, when you accept the message of Jesus cuando Christ, usted deja que el Espíritu Santo obre en su corazón, when you allow the Holy Spirit to work in your heart, cuando usted es cubierto por la sangre del Cordero, when you're covered by the blood of the la Lamb, inocencia de esa sangre the innocence of that blood es derramada sobre is usted. poured over you. Gracias, Señor, por nuestra Thank you, salvación. Lord, for our salvation. Hallelujah. Pero después del juicio hay un lugar, hay un lugar donde se estará manifestando la penalidad. But after judgment, there is a place where that penalty will take place. Interesantemente, ese lago de fuego no fue creado para la humanidad. Interestingly enough, the lake of fire was not created for humanity. El diablo y sus ángeles serán echados al lago de fuego. The devil and his angels will be cast into the lake of fire. Y luego los seres humanos que no creyeron y nacieron de nuevo en Jesucristo. And then followed by the human beings who did not believe in Jesus Christ. Apocalipsis 14:10. Revelations Ya 14:10. lo leímos. We read it already. Dice, ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente. It says, and they will be tormented with fire and burning sulfur. Versículo 11. Verse 11. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y su estatua y aceptaron la marca de su nombre. The smoke of the torment will rise forever and ever, and they will have no relief that day, no relief day or night, for they have worshipped the beast and his statue and have accepted the mark of his name. La realidad es que todos conocemos del amor de Dios. The reality is that we all know about God's love. Muchos hablan de él, Many talk about him, pero no hablan del resto del tema que está relacionado con el amor de Dios. but they don't talk about the rest of the topic that is associated with God's love. Juan 3:16 lo conocemos muy bien. John 3:16, we all know that verse so much. En la nueva traducción viviente In the New Living dice Translation, lo mismo que la Reina Valera, it says the same as King James Version, pero lo presenta con unas variedades. but it presents it with some varieties. Versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea, palabra clave, crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. For this is how God loved the world. He gave his one and only Son so that everyone who believes, keyword believes, in him will not perish but have eternal life. Ese versículo está en camisetas, está en letreros por todo el mundo. That verse is on t-shirts and it's everywhere. Había hasta un fútbol americano, un jugador de fútbol americano que se lo ponía en la cara.
There was even a football player that would put the verse on his face. Bien famoso. Very famous. Pero ahora entra el versículo 17. But now we enter into verse 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. God sent his son into the world not to judge the world, but to save the world through him. Hay muchos que le gusta mencionar el versículo 16. There's many that love to read verse 16. Y hasta llegan al 17. And they get to verse 17. Pero el 18. But verse 18. Dice la palabra. The word says, No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. there is no judgment against anyone who believes in him, but anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only Son. Hay mucha gente en nuestro alrededor, There's a lot of people around us, familiares, family members, compañeros de trabajo, co-workers, compañeros de la escuela, schoolmates, que no lo saben, that they don't know que ellos están ya condenados. that they're already condemned. Imagina que estés en el andén de una estación de tren. Imagine you're standing on a train platform. Ves una persona caminando por las vías con los audífonos puestos, como lo vemos por ahí siempre. You see someone walking on the train tracks with their headphones on. A lo lejos oyes la bocina del tren. In a far distance, you hear the train horn, El tren se acerca a gran velocidad. and the train is coming fast. Ahora aquí está la clave. So here's the key. La persona no está atada. The person isn't bound or tied up, Nadie lo ha empujado. and no one has pushed them onto the tracks. Simplemente no se da cuenta o no le importa. They're simply unaware or unconcerned. Tú sabes lo que va a pasar. You know what's coming. En ese momento, el silencio no es bondad. At that moment, silence is not kindness. La cortesía no es amor. Politeness is not love. Porque es que no quiero molestar a nadie. Because I don't want to bother anyone. Y decir, bueno, ellos eligieron las vías, no te convierte en una persona justa. And saying, well, they chose the tracks, that doesn't make you righteous. Yo le puedo dar la espalda. I can give my back to that. Allá ellos. Ellos están en esa situación. They're in that situation. Ellos lo escogieron. They chose that. Si el juicio es real, If judgment is real, entonces la indiferencia no es neutral, then indifference is not neutral. es complicidad. It's participation. Usted sabe la verdad. You know the truth. Tú sabes cómo sacar a la gente de esta condenación. You know how to take someone out of eternal Pero como condemnation. no es mi problema But because it's not my problem, y yo no quiero molestar a nadie, and I don't want to be a bother to anyone, me parece que eres un cómplice. it looks like you are an accomplice. Ouch. Un maestro de la ley le preguntó a Jesús sobre la heredad de la vida eterna, cómo heredar la vida eterna. A teacher of the law asked Jesus how to inherit eternal life. Y el Señor le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. And the Lord answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Y el doctor de la ley le preguntó a Jesucristo, pues, ¿quién es mi prójimo? And so he asked Jesus, well, who is my neighbor? Esa misma pregunta le hago a usted que me escucha hoy. So I ask you all that same question today. ¿Quién es tu prójimo? Who is your neighbor? Vamos al libro de Génesis. Let's go to Genesis. Preparen Génesis 4:9. Find Genesis chapter 4, verse 9. Conocemos la historia de Caín y Abel. We know the story of Cain and Abel.
Los primeros hijos, Adán y Eva. the first children of Adam and Eve. Aquí también estamos viendo lo que es una relación de ofrecerle algo a Dios. We also see a relationship here of offering up to God. Eso es importante, no vamos a meternos tanto en eso. That's very important. We're not going to get into that though. Pero los dos estaban ofreciendo una ofrenda al Señor. But the two were offering up unto God. Uno ofreció lo que parece ser de lo que encontraba por ahí. One of them, it seemed that he offered up whatever he found. No había quizá intencionalidad para preparar algo para ofrendárselo al Señor. There wasn't any intentional purpose in what he offered up. Él trajo de lo que pudo encontrar por allí. He brought him of what he found. Y está el otro lado su hermano Abel. And on the other hand is his brother Abel. Parece que este sí preparó la ofrenda que él tenía para el Señor. It looks like he really gave some thought into the offering that he was going to give to the Lord. Y es interesante que Caín estaba celando a su hermano. And so it looked like Cain was jealous of his brother. Piensa eso. Think of this. Yo estoy celando a mi hermano por la manera que él manifiesta su amor hacia Dios. I'm jealous of my brother who is in the way that he shows his love to God. Hay personas así There's people like that que ven tu devoción a Dios, that see your devotion to God, hasta familiares even family members que te critican por tus creencias. that criticize you because of your beliefs. Y Dios le advirtió a Caín. And God warned Cain. El pecado está a la vuelta de la esquina, tocando a la puerta de tu corazón. He said, sin is around the corner, ready to knock on the doors of your heart. Le advirtió He warned him que tenga cuidado. to be careful. Hubo una advertencia. There was a warning. Entonces, sabemos la historia. And we know the story. Caín mató a Abel. Cain killed Abel. Génesis 4:9. Genesis 4:9. Dice la palabra, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Afterward, the Lord asked Cain, where is your brother? Where is Abel? I don't know, Cain responded. Am I my brother's guardian? Caín ya había matado a su hermano. Cain had already killed his brother. Dios lo confronta con una simple pregunta. And God confronts him with a simple question. Dios sabía que su hermano estaba muerto, God knew that Abel was dead, pero le hizo la pregunta, ¿dónde está Abel? but he asked him, where is Abel? Y él le respondió, no lo sé. And he responded, I don't know. Una gran mentira, A big lie. mintiéndole a Dios. Ouch. He lied in God's face. Y lo contraataca con otra pregunta. And he counteracts God with another question. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Am I my brother's guardian or my brother's keeper? El pecado de Caín no es solo el mentir. Cain's sin was not just lying. No es solamente el asesinato, It wasn't just murder, sino también eludir la responsabilidad. but also avoiding that responsibility. Por eso Dios le está preguntando, ¿dónde está tu hermano? And that's why God was asking him, where's your brother? Y él pudo responder, And he was able to es respond, mi hermano mi responsabilidad. is my brother my responsibility? La pregunta revela una cosmovisión actual, la estamos viviendo hoy. The question reveals a worldview that we're living today. Muchos piensan de esta manera, Many think this way. solo soy responsable de mí mismo. I'm just responsible for myself. Yo no esperaba un amén ahí ni un aleluya. I wasn't expecting an amen or a hallelujah there. Pero así están pensando, así piensa la gente But en el día de hoy. this is how many people think today. Hermanos, tenemos que hablarle a nuestros familiares y procurar su salvación.
we have to speak to our family members and seek out their salvation. Primeramente orando y con la ayuda del Espíritu Santo hacerle un acercamiento para que se puedan acercar a Dios. First through prayer and teaming up with the Holy Spirit so that we can get close to them. El reto que Dios nos ha entregado desde el principio del año The challenge that God has given us from the beginning of the year. es de impactar la eternidad a uno o dos familiares. It's to impact salvation for one or two family members. Eso significa que sí, That means yes. Dios nos llama a ser el guardián de mi hermano, God calls us to be our brother's keeper. de mi familiar. From my family member, Dios te va a preguntar dónde está esta persona en su familia. God is going to ask you, where is this person from your family? Y sabemos que no hay profeta en su propia tierra. And we know that there's no prophet in their own homeland. Por eso comencé las sugerencias con la primera cosa, That's why I started with this first thing, oración. prayer. Ahí donde podían decir amén y aleluya. That's Thank you, where Mom. you can yell amen and hallelujah. La oración. Prayer. Quizá mi ser querido no me va a escuchar a mí. Maybe my loved one won't listen to me. Yo no sé cómo ni cuándo, I don't know how, I don't know when. pero el poder de la oración me dice a mí But the power of prayer que tells yo me puedo poner a ese individuo en las manos de Dios. that I can pray and put that person in God's hands. Yo puedo orar y pedirle a Dios por él o por ella. I can pray and cry out to the Lord for them. Creerle a Dios And believe God. que no sé cómo, I don't know how. pero yo declaro que Dios lo va a hacer. But I declare that God is going to Pero do yo it. le creo a Dios de que Él va a alcanzar a mi familiar. But I'm believing God that He's going to reach my family Y que el members. Espíritu Santo And that the Holy te Spirit va a abrir puertas que nunca se habían podido haber will open abiertas. up doors for you that have never been Te opened. va a traer oportunidades. Will bring you opportunities. Va a trabajar en la vida de ellos de tal And manera will work in their lives in such a way. que un día vas a recibir una llamada telefónica. And one day you're going to receive a phone call. Y van a decir, me siento que no tengo esperanza. And they're going to say, I feel like I have no hope. Me siento que ya yo no puedo continuar en esta vida. I feel like I can't continue on with this Y life. tú veniste a mi mente. And you came to my mind. Empezó con oración. It started with prayer. Terminó con el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de And it ellos. finished with the power of the Holy Spirit working in their lives. Y pueda que Dios te diga, ahora puedes ser profeta en tu tierra. And maybe God will be like, yes, now is the time for you to be the prophet in your own home. Tú puedes ser el familiar You can be that family que member puede cambiar el concepto eterno de estas personas. that will change the eternal concept of this person, Que puede cambiar su eternidad. that can change their eternity. No se rindan. Don't give up. Terminamos nuestra consagración hace una semana atrás. We finished our consecration a week ago. El Señor nos dijo que esto no ha terminado todavía. God said that this isn't finished yet, Amén, que todavía Él está obrando y está trabajando. that He's still working, Que nosotros no podemos darle a la flecha solamente 3 veces. that we cannot strike the arrows only 3 times. Amén. Sigan luchando por sus Keep familiares. fighting for your family members. ¿Están conmigo, iglesia? Are you with me, church? El ser intencional y humillarse hasta encontrarse cara a cara con alguien To be intentional and humbling yourselves to meet someone face to face nos va a costar tiempo will cost us time y una lucha contra el temor. and a struggle against fear. Algunos de ustedes, ¿verdad? Se consideran tímidos. Some of you consider yourselves a little bit shy La vergüenza. or shameful. Y también están los demonios que están en contra de que usted entre en la vida de esas personas. And then the demons are going to be against you so that you don't get close to that person. Porque usted está infringiendo en lo que ellos consideran su territorio. Because now you're encroaching on their territory. Es una batalla espiritual por las almas. It's a spiritual battle for the souls. Les dije cara a cara. And I said face to face. Un hombre caminaba por la orilla de un río A man was walking along the riverbank y ve a alguien que siendo arrastrado por la corriente. and he sees someone being swept downstream. Al principio quizá grita,
First he shouts. Luego se da de cuenta que gritar no detendrá la corriente. Then he realizes that shouting isn't going to stop the current. Así que se lanza en el agua. So he jumps in, El agua está frío. and the water's cold. Era 40 anoche, 40 grados era anoche, ¿verdad? It was 40 degrees last night. El agua está fría. The water's cold. La corriente fuerte. The current is strong. Corre riesgo de ser arrastrado con él mismo. He risks the risk of being pulled down himself. Pero agarra a la persona. But he grabs the Lucha person. contra la corriente. He struggles against the Se current. golpea contra las rocas. He scrapes himself against Y the rocks. finalmente la arrastra hasta la orilla. And finally is able to drag him up onto shore. Cuando todo termina, When it's all over, nadie elogia su técnica. nobody praises his techniques. Nadie pregunta si la persona se lo merecía. No one asks, did that person deserve it? Solo dicen, salvaste una vida. They only say, you saved a life. Salvaste a alguien You que saved- estaba en peligro. You saved someone that was in danger. El rescate nunca es fácil. Rescue is never easy. Si no cuesta nada, If it doesn't cost anything, probablemente no sea un verdadero rescate. it's probably not a real rescue. Cara a cara es el precio. It's a face-to-face price. Filipenses 2:6. Philippians 2:6. Filipenses 2:6. Philippians 2:6. Hablando de Jesucristo. Speaking of Jesus. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling on to. Sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Jesús fue un buen ejemplo de quitar de uno Jesus was a good example of letting go todo peso all burdens e implementar una acción. and taking action, Muchas veces, hermano, incómoda many times uncomfortable, por el bienestar de otra persona, for the well-being of someone else, de tu prójimo, of your neighbor, de sentirte responsable por la vida eterna de otro. of being responsible for someone else's eternal life. Aleluya. ¿Quién es nuestro prójimo? Who is our neighbor? Seré yo guardián de otros. Am I a guardian for others? Quiero tomar esto un paso más hacia adelante. I want to take it a step further. Del guardián de mi hermano From being my brother's keeper al guardián de mi prójimo. to my neighbor's keeper. Todos conocemos la historia del buen samaritano. We all know the story of the Good Samaritan, right? Amén. Este hombre que estaba de camino y fue golpeado, le robaron y lo dejaron medio muerto. This man that was on a journey and he was robbed and beaten and left for dead. Dice la historia que Jesucristo está contando. And the story says, the one that Jesus was telling, Amén. Hablándole a los judíos. speaking to the Jews, Que los judíos culturalmente se separaban de los samaritanos. culturally, the Jewish people separated themselves from the Samaritans. Los judíos no querían nada que ver con los samaritanos. The Jewish people wanted nothing to do with the Se Samaritans. sentían que si se involucraban con ellos se iban a contaminar. They felt that if they got near them, they would contaminate themselves. Todo por razones religiosas. All due to religious reasons. Y un día este hombre está ahí tirado en el camino. And so one day this hurt man was laying on the ground along the pathway. Y viene un sacerdote And a priest del comes templo. from the temple. Amén. Uno que trabaja cerca de lo que es la presencia de Dios. One that works close to the presence of God. Quizá él miró y se imaginó el peligro.
And maybe he looked and he imagined what danger was around O him. him. Quizá estaba muy ocupado en la iglesia. Or maybe he was too busy with churchy things. Estaba tarde para llegar al servicio. He was late for Me service. le tocaba a él ser ujier ese día. He was going to be an usher that day. Estaba tarde He was late. y dijo, de esta yo no, aquí yo no voy a parar. And so he was like, oh, I can't stop here. Pobrecito hombre. Poor man. Entonces pasó un levita por ahí. And then a Levite passes by. Ya esto es otro nivel de religiosidad. Now this is another level of Amén. religiousness. Yo solamente puedo hacer esto si es que vengo de la tribu de Leví. I can only do this position if I'm coming from the tribe of Soy Levi. de algo rango, ¿verdad? Dentro del templo. I'm a high rank in the temple. Amén. Yo no puedo contaminarme con un cuerpo muerto. I cannot contaminate myself with a dead body. Porque si yo toco a un cuerpo, ese hombre posiblemente estaba muerto. Si lo toco, The man was possibly dead, and if I touch him, entonces yo me considero inmundo. then I'm unclean. Clean, gracias. Me considero inmundo I am unclean. y no voy a poder trabajar en la iglesia. And then I can't work in the church. Voy a tener que pasar por un proceso de I'm purificación going to have to go through a purification process. y eso me va a costar mucho tiempo And that's going to cost me too much time. porque la iglesia me necesita. Because the church needs me. Entonces llega alguien improbable. And then an unlikely person comes by. El que uno menos quizá se lo imaginaba que iba a tomar el tiempo para parar. The most least expected person that we didn't think would take the time. Ese, el samaritano, fue el que paró. That Samaritan was the one that stopped. El buen samaritano The good Samaritan. entiende lo que Jesucristo está haciendo aquí. Do you understand what Jesus is doing here? Jesús redefine el concepto de prójimo. Jesus redefined the neighbor. No es por proximidad. It's not how close you are. No es por proximidad. It's not how close you are. Es por misericordia. But it's through mercy. El prójimo es por misericordia. The neighbor is through mercy. Quizá ellos no merecen que yo vaya como quien yo soy para intervenir en su vida. Maybe they don't deserve for me to go and intervene in their life. Quizá ese ambulante o ese drogadicto no merece mi tiempo porque es que yo tengo mucho que hacer. Maybe that homeless or drug addict doesn't deserve my time. I got too much to do. O ese compañero de trabajo, mira cómo él se expresa, mira con la repugnancia como él es. Or that coworker of mine, they're so angry and bitter. Nadie lo tolera. Nobody can tolerate that person. Pero si usted procura la misericordia, But if you seek mercy, usted reconoce que hay una persona condenada. you recognize that there's someone that is Si el condemned. Espíritu de la revelación, If the Spirit gives you the revelation, ese hombre es así amargo, that bitter person, ese hombre es tan negativo, that negative person, intolerante, intolerable porque ha person, levantado defensas, has lifted up defenses ha sido herido en su vida, because they were hurt in their life. está medio muerto They're half dead. y usted ha escogido pasarle también por el lado. And you've chosen also to pass by Pero them. imagínese que sea usted But imagine it's you que pueda ir más allá de las murallas, that can go beyond the walls, que acepta ponerse en una situación incómoda that accepts to be in an uncomfortable y usted situation. llega al corazón de esa And you persona. get to the heart of that Y person. usted es la persona que Dios usa para cambiar su destino eterno. And you're the person God uses to change their eternal destiny. Eso traerá un cambio para todo el lugar de empleo. That will change the whole work atmosphere. Porque todo el mundo dirá, ¿qué ha pasado en la vida de ese? Because everyone's going to say, what happened to this Y él person? va a decir,
esta persona se acercó a mí. And he'll say, this person came to me. Esa persona me enseñó, aleluya, que yo era su prójimo. That person showed me that I was his neighbor. De que ellos querían extenderme el amor que ellos tenían dentro de That they wanted ellos. to extend the love that they also had Que no era inside. por proximidad, That it wasn't for closeness. era por misericordia. It was by mercy. Un hombre, este hombre aquí tirado, es golpeado, This beaten man, despojado de sus pertenencias he was stripped of all his y belongings dejado medio muerto. and left half dead. Un sacerdote lo ve, A priest sees him pasa de largo. and he passes by. Un levita lo ve, A Levite sees him pasa de largo. and he passes by. Pero un samaritano, But a Samaritan, el menos esperado, an unlikely person, lo ve, sees him siente compasión. and he has compassion. Esto es más que solamente sentir compasión por lo que la persona y la gente que usted está viendo. It's more than just being compassionate of the people that you Ay, see. bendito, mira esa persona. Oh, poor person. Siento compasión, I feel compassion. pero eso no se transfiere a acción. But that doesn't transfer to action. Y ese es el problema de muchos cristianos. And that's the problem of many Christians. Muy ocupados con las cosas de la iglesia. We're too busy with churchy things. Tenemos muchos ministerios, muchos trabajos. We've got too much ministry, too much work Todo to lo que do. yo hago es para Dios. Everything I do is for God. Pero Dios prefiere la misericordia. But God prefers mercy. Dios prefiere que usted le enseñe a alguien el amor de Jesucristo. God prefers us to show someone the love of Christ. No pude tocar la guitarra I couldn't play the guitar porque today estaba con una alma allá afuera que necesitaba a Jesucristo. because I was with a soul out there that needed Christ. Yo sé que Ferdinand lo va a decir, no, tu responsabilidad y prioridad debe ser aquí. I know Ferdinand is not going to say, your responsibility is here. Él va a decir, sigue Por si obrando, acaso. sigue trabajando. He's going to say, keep working, keep doing your thing. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Are you with me, church? Es interesante. Interesting. El sacerdote y el levita tienen la teología de Caín. The priest and the Levite have the theology of Cain. No es mi problema. It's not my problem. Pero el samaritano But the Samaritan, tiene la teología del reino. he had kingdom theology. Sí, puedo ayudar. Yes, I can help. Sí, soy responsable. Yes, I am Jesucristo responsible. me dijo que ame a mi prójimo Jesus told me to love my y neighbor, lo voy a hacer. and I'm going to do it. Tengo que terminar aquí. I got to finish here. Un coche, automóvil, un carro, depende de qué país es usted. A car, An automobile, depends what country you're from. Choca en una carretera concurrida. crashes on a busy road. Ahí está el vehículo, está saliendo humo, The car is smoking. como pasa, ¿verdad? Lo vemos cuando hay un accidente en la carretera. As we see sometimes when there's accidents on the road, La gente reduce la velocidad, people slow down, pero nadie se detiene. but no one stops. El accidente puede que no esté bloqueando el carril. Maybe the accident isn't blocking the pathway. No está bloqueando, no. Chocaron así, mira, están en el lado allá de la carretera. Ooh, it got dark. Amen. Romantic. Ven, el rapto, aleluya. Goodness. Suenan las trompetas. They're cutting us off, I think. Tú sabes por qué hay nosotros hicimos un tapón allá en Puerto Rico, que todos se detienen los carros. When there's a traffic jam, No es porque los vehículos están en el medio de la carretera, it's not because the cars are in the middle of the highway, porque la gente está reduciendo la velocidad. because people are slowing down. Debemos hacerlo, We should do that, pero es que estamos atentos a ver qué es lo que está pasando. but we're slowing down so we can see what's going on. Y algunos de ustedes And some of you guiando con la cámara así. driving with your camera like this A ver si puedo postear esto aquí en Facebook. to see if I could post this on Facebook.
pero nadie se detiene. but no one stops. Entonces una mujer de ambulante se acerca, Then a homeless woman gets close. ropa sucia, Dirty clothes, llena de tatuajes, full of un tattoos. aspecto rudo. She's rough around the edges. No es quien uno esperaría. It's not who you'd expect. Rompe la venantilla con la ventana con las manos, She smashes the window with her bare hands. se corta, She cuts herself. saca al conductor segundos antes de que el coche se encienda. She pulls the driver out seconds before the car ignites. Más tarde alguien dice, Later, someone says, nunca pensé que ella sería quien ayudaría. I never thought she'd be the one to help. Esa es la clave. That's the point. Los que escuchaban a Jesús pensaron que el sacerdote se detendría. The ones who were listening to Jesus thought the priest is going to stop. Pensaron que el levita, por supuesto, se iba a detener. They thought the Levite for sure is going to stop. Pero la misericordia vino de aquella en quien nadie confiaba. But the mercy came from that one that no one believed. Porque Dios a menudo usa a las personas que la religión ignora para mostrar cómo es el amor. Because God often uses people religion overlooks to show love. Porque mucha gente en esa época, Because a lot of people during that los time, religiosos alrededor de the Jesucristo, religious people around Jesus, ellos no conocían misericordia. they didn't know mercy. Lo que sabían era la ley. They just knew the law. Y imponían estas leyes sobre todas las personas. And they would put these laws over people. ¿Quién es la persona menos esperada? Who is the unlikely one? Para los judíos era el samaritano. For the Jews, it was the Samaritan. Para tu familiar o tu vecino que te rodea, For you or your family member that surrounds you. la persona que menos esperaría que cargara con el peso de tu salvación, The one who is unlikely to bear the weight of your salvation, de su salvación, of their salvation, de su vida eterna. of their eternal life. Hermano, eres tú It's you, el que le mostró y el que le muestra misericordia. the one who showed mercy. Termino aquí. And I finish here. El prójimo no es quien está cerca de ti, Your neighbor is not the one who is next to you. sino a quien eliges cuidar. It's who you choose to take care of. Algunas personas caminan por las vías del tren, Some people walk on the train tracks. otros se ahogan en el río, Others are drowning in the river. otros están tirados al borde del camino. Others are thrown on the way. Y Dios sigue haciendo la misma pregunta. And God keeps asking the same question. ¿Quién se detendrá a ayudar? Who will stop to help? Póngase de pies conmigo. Can you please stand? ¿Quién va a extender mi misericordia? Who Dice el is, Señor. who is going to extend my mercy, says the Lord. Aleluya, Señor. Y termino con este versículo. And I finish with this Bible verse. Eso, escúchenlo bien, recíbanlo. So listen well and receive it. Amén. Judas capítulo 1 versículo 23. Jude chapter 1 verse 23. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their La lives. palabra es clara. The word is clear. Nuestro trabajo es arrebatarlos de las llamas del juicio. Our job is to rescue them and snatch them from the flames of judgment. Y que hay otros que tenemos que demostrarles compasión. And there's others that we have to show mercy to, Háganlo con mucho cuidado. but doing it cautiously. Amén. Que no sea lo opuesto.
Don't be the opposite. Que debe de usted ganarse a la persona para Jesucristo. Instead of winning that person for Christ, Esa persona te ganó a ti para el mundo. that person wins you for the world. Pero sé misionero, But be a missionary, sé evangelista, be an evangelist, sé profeta. be a prophet. Declara las grandezas de Dios. Declare the greatness of God. Atrévete a pastorear a una alma, Dare to pastor a soul, a llevarlos a un lugar mejor. to take them to a better place. Y le reto, le desafío And I challenge you que seas maestro. to be a teacher. Enséñales a otros cómo mejorar su vida, Show someone else how to better their life, cómo agarrarse de la palabra de Dios, how to grab on to God's word, cómo crecer a la imagen y a la semejanza de Jesús. how to grow in the image and likeness of God. Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias por esta simple palabra. Father, thank you for this simple word. Queremos ser, Padre, de la teología del reino, Señor. We want to be of the kingdom theology, No la teología de Caín. not Cain's theology. Quita de nosotros todo falto de empatía, Señor. Take from us every lack of empathy. Apathy. Que podamos sentir compasión por las almas. That we can feel that passion for the souls. Que podamos ver la gente como nuestros prójimos. That we can see the people as our neighbors. Y que podamos demostrarle el cumplimiento de la ley. And that we can show them the fulfillment of the law. Amar a Dios Loving God y amar a nuestros prójimos. and loving our neighbors. Espíritu Santo, Holy Spirit, trabaja en nuestros corazones. work in our hearts. Danos convicción. Give us conviction. Que no estemos solamente preocupados por nosotros mismos como Caín, That we're not just worried about us like Cain. Hallelujah. sino que tengamos el corazón y los ojos de Jesucristo. But that we have the heart and eyes of Jesus. Declaramos salvación sobre nuestros familiares, Dios. We declare salvation over our family members. Reconciliación con todos esos hijos perdidos. Reconciliation through all those lost children. Declaramos salvación en todo nuestro alrededor, Dios. We declare salvation all around us, Sea en la escuela, be it in sea school, en nuestros trabajos, be it at work, en nuestras comunidades o vecindarios. or in our community or neighborhoods. Donde sea que estemos parados, Dios. Wherever we're standing, Que podamos ver that, a nuestros prójimos como prójimos. that we can see our neighbors as neighbors. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.